Danny? ¿Él? Gracias. Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Qué bueno. Yes, give me a second. Estoy tratando de transmitir la reunión y no puedo. Ay, Dios mío. Tranqui. So, how was your day? Bien, un poco ajetreado, pero bien. ¿Tú? That's good to know. Súper tranqui, te cuento. Estaba haciendo como estoy sigo en clases virtuales, entonces desde casa, pero tengo que ir a la U, por eso te dije que pasemos clases. Un poco más en breve, tengo que volar a la universidad. Súper. Un show. No hay problema. No se puede transmitir, qué raro. ¿Qué te iba a decir? ¿Has visto las noticias? No, ¿qué? Te cuento que estaba viendo hace rato en Instagram que hay, ubicas que los legisladores de no sé si creemos, no tenían que decidir quién iba a ser ¿cómo se llama? El defensor del pueblo. Y toditos se habían ido a Santa Cruz a desfilar. Y ahora el defensor del pueblo es un nazista. No. El partido contrario. Sí, terrible. Estaba viendo en Facebook hartísimos memes. Qué bacán. Qué Ya, cagado. sí, incluso hay una que es de Comunidad Ciudadana, que es de acá de Cochabamba, estaba en el concierto de Daddy Yankee. Y todo, o sea, y claro, los masistas estaban en las reuniones ahora, imagínate una reunión a las sábado por la noche. Terrible. Ay, no, este pobre país. Qué bacana, no, me da mucha lástima. A mí No sé si se igual. podría hacer algo, no sé de política, la verdad, pero solo estaba oyendo eso. Y es preocupante porque todos ya son nazistas, o sea, una parte es nazista, Exacto. entonces. Yo tampoco no tengo idea de política, pero el hecho de que ya haya tanto masista es pues grave, ¿no? Terrible. No, qué Mm, bacán. Ojalá que no vayamos a mal. Pero bueno. ojalá. Qué All horror. right. So, qué horror. Sí, totalmente. Me preocupa, la verdad, la situación del país. Sí, a mí igual cada vez me preocupa más, la verdad. Sí, ¿dónde iremos a parar? Ojalá que todo vaya bien. Puta, sí. All right. So we're gonna continue. Well, actually, we're gonna start. And do you remember until what part we stopped? In make, have, get, left, and help. All right, it was. No era esto. Yes. All right. So today's lesson is gonna. We finished, right? Sí. The lesson. Yes, we finished. All right. So today's lesson is about so and neither, right? We have the use of either though. Tenemos el uso de either, right? Y tenemos el uso del so, que creo que es lo que se utiliza más. El Neither so, es right? tampoco. Yes, Either. para las negativas. Either es para afirmativas. Ya, eso Right? sí. Es un poquito. Sí, no, es un poquito confuso, pero a ver, ahorita lo vamos a aclarar. Primero vamos a ver lo que es el neither y el so. Y creo que Ya. la siguiente lección tenemos el uso del either, right? Súper. So, let's listen this audio. Hi. As a speaker of English, I often use so and neither. So do other English speakers. For example, when I respond to a statement, I don't always repeat the same exact information in the statement. Neither do other people. Today, I'd like to discuss so and neither. So would you, I'm sure. Let's begin. All right. So we have so do other English speakers. So would you, neither do other people, right? Esto es un poquito
creo que era esta lección del neither en cuanto a responder, porque me acuerdo que una vez uno de mis estudiantes, y es el curso más curioso que he tenido en toda la vida, te cuento que se suele confundir demasiado en las respuestas, así que vamos a ver de qué se trata. We often use short sentences with so to express agreement with another speaker. When we use this type of response, we don't have to repeat the information in the first statement. I care about your future. So do I. In the example, so do I means I care about my future too. We can also use so and neither to add similar information to what another speaker has said. Jackie doesn't look very happy. Neither does Dean. All right, so let's start with the use of so. So means when you agree, right, about with another speaker, right? When we use this type of response, we don't have to repeat information in the first statement. Básicamente, el so es estar de acuerdo, right? No hay más, no nos vamos a perder. So in the example we have, I care about your future, so do I, right? So do I means I care about my future too. Algo que es bien importante sobre el uso del so es, se entiende, he visto que otro contexto del so es tipo, so como entonces, right? Pero en este contexto, cuando vamos a responder, que es muy, muy común el uso del so do I, por ejemplo, right? Es decir, como respuesta en lugar de decir entonces, es que no hay que confundirnos, right? Es súper corta y se utiliza demasiado. Entonces, por ejemplo, si me dices alguna oración, algo, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, entonces responderé el so do I, right? Claro que no siempre va a ser so do I porque estoy hablando en primera persona, right? Puede ser también en segunda persona, pero creo que en esta parte no está, right? Y también tenemos el uso del neither, right? So we can also use so and neither to add similar information what another speaker has said. He visto en documentales que el neither se utiliza como, bueno, no tanto, creo que eran documentales británicos, right, por el acento. Así que puede variar. En el británico sí hay cierta diferencia. En el inglés americano, el either y el neither pueden ser traducidos como tampoco, por tampoco. El either se usa en las construcciones negativas y el neither en las afirmativas. Por ejemplo, si yo voy a decir, all right, I'm broke, right? Si me preguntas, how's everything? And I ask you, I answer you, I'm broke. And I'm gonna reply it, what about you, right? How can you answer, I don't have money. En este caso, para responder, podríamos utilizar either, right? Es como cuando digo I'm broke, no es de que estoy rota, right? Es de que no tengo dinero, es otro contexto, right? Sería no tengo dinero. ¿Qué acerca de ti? Me dirías, yo tampoco tengo dinero, right? O podría responder either do I, right? Que es la forma más directa, que sería either do I. Y con esta era la discusión el otro día con mi alumno porque ¿sabes qué pasa? Que traducen demasiado. Entonces, cuando traducimos nos da un diferente contexto, right? Entonces, ese tiene que ser un PDF completo de cuál era la explicación. Pero por más de que no tenga sentido,
porque eso, de ahí nació la pregunta de que no tenía sentido. El neither does Dean, either do I, so do I. No tiene sentido, porque no tenemos algo así en castellano, right? Así que por más de que no tengamos en castellano, tenemos que saber las normas del otro lenguaje, del otro idioma, mejor dicho, right? So in this case, we have the answer. You have two options, right? I don't have any money either. Either do I. Es la Y no podría respuesta ser más. neither do I. Podría ser siempre y cuando cambiemos la oración. Es que mira, por ejemplo, aquí en Jackie doesn't look very happy, neither does Dean. Y aquí, I don't have any money, neither do I. ¿No Podría, podría ser? claro, o sea, de que podría ser, pero habría que cambiar el contexto. Por ejemplo, si yo te digo, I haven't been there either, right? O podrías responder, neither have I. ¿Se entiende? O sea, puedes escoger cualquiera de las dos siempre y cuando se cambie el contexto. Esta oración que te decía, I haven't, right, no me estoy escribiendo, qué terrible. I haven't been either, right? Acá ya estamos utilizando el either, que es con la negativa, right? Para decir, porque en realidad se utiliza, el significado es lo mismo, yo tampoco, right? Pero si, por ejemplo, queremos utilizar la respuesta corta, podemos decir neither. I, right? Entonces va a cambiar, si utilizas acá, por ejemplo, acá mi contexto es negación. Tengo el have not. Entonces tengo que escribir con neither. Pero como acá no tengo negación, no tengo algún not en este contexto, tengo que utilizar el neither have I, right? Y el either por lo general va al final. Así que puedes escoger cualquiera de las dos, siempre y cuando cambies el contexto. Si tienes negación, utilizar el either. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, en este ejemplo de acá, Jackie doesn't look very happy neither. ¿Por qué? Porque no, ya hay negación. ¿Para qué vas a volver a poner negación? Por eso es que en el ejemplo, acá es negativa, pero acá estoy escribiendo con neither does Dean, porque acá yo no tengo negativa. Y es la respuesta directa, digamos. ¿Se entiende? Ya, ajá. All right. Así que hay que tener mucho cuidado en esa parte. Más allá de que se pueda escuchar un poquito extraño, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Right? Por eso acá tengo, I'm broke, what about you? I don't have, escribido only have. I don't have any money either. Estoy utilizando el either porque no tengo, porque ya tengo negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y acá tengo negativa. Entonces acá yo en esta oración no tengo negativa. Me corresponde escribir con neither. Porque el significado es lo mismo, pero hay que saber en qué utilizar. Right? Súper. So, y cuando estamos de acuerdo con alguien, utilizamos el so. So do I. Right? Incluso si acá no tengo el auxiliar, ponemos el auxiliar do. So do I. Ya. Entonces, para decir, para negar, uso neither o either. Y para Exactamente. afirmar, el so. Exactamente. Ya. El either se usa en las construcciones negativas, no te vas a olvidar, right? Cuando ya tengo alguna negación, don't, right? I don't have any money either, right? Como no tengo negación, utilizo el neither también, right? En cuanto a significado es lo mismo, pero el either se usa con las construcciones negativas, mientras que el neither se utiliza con las construcciones afirmativas, right? Neither does Dean, right? Espera. El either para oraciones donde ya tengo alguna negación. Exactamente. Ya, y el neither. Y el neither donde no tengas. Ya, espera, me tengo que anotar eso porque si no. All right, don't worry. Ya.
All right, thank you. Let's continue. What's going on with this audio? We use short sentences with so to respond to an affirmative statement. We form the response with so plus a form of be or an auxiliary verb plus the subject. What's going on with The examples? fish is delicious. Está medio lento. Yeah, So is the chicken. In the example, so is the chicken means the chicken is delicious too. You look nice. So do you. In the example, so do you means you look nice too. Notice that the verb comes before the subject. all right. Vamos a ver entonces el uso del so, right? Es básicamente estar o responder a otra persona de una manera afirmativa, right? No podemos utilizar el so para negación, para eso tenemos el neither o el either, right? Entonces el so es solo para afirmativas. Ahora, ¿cómo vamos a responder? Vamos a utilizar el so en primer lugar, right? Esta oración de fish is delicious, acá tengo la forma del verbo to be, entonces copio como de costumbre y para indicar que, bueno, estoy hablando de otro objeto, de otro nombre, mejor dicho, utilizo o copio como normalmente lo haría. So is a chicken, right? Ahora, si yo no tengo la forma del verbo to be, como es el segundo ejemplo, you look nice, right? Me voy a percatar de que como no tengo, utilizo el auxiliar, right? Como mi oración está en presente simple, utilizo el auxiliar que se utiliza con presente simple, que sería do. Si estoy hablando de terceras personas, podría cambiar, right? Como en el anterior ejemplo habíamos visto. Entonces, y acá escogemos un objeto, right? Esto de acá no es, como te digo, puede variar. Por ejemplo, acá no estoy hablando del fish, right? No estoy hablando del pescado, estoy hablando del pollo, right? Acá sí estoy hablando como que tú también te ves bonita, tú también, right? Estoy utilizando el sujeto, right? De todos modos, no deja de ser sujeto, pero puede ser reemplazado por un nombre, right? No por el hecho de que no tenga, no sé, algún sujeto directamente que es el it, no significa que esté mal, puedo utilizar también un nombre, right? So is a chicken, right? Y no necesariamente tiene que ser el mismo objeto del que estemos hablando. Podría ser, sí, pero no siempre. Es el caso de este ejemplo. The fish, no estoy queriendo decir the fish, porque yo no estoy probando tu pescado, estoy probando a mi pollo, right? Y tiene un significado de the chicken is delicious too, right? Es similar a to. Pero es una forma más directa de decir, depende de ti cuál usar, ambas están bien, si quieres decir la oración completa. The chicken is delicious too. The fish is delicious, right? Como también puedes hacerlo de manera directa utilizando el so. No te olvides, la fórmula es el so, el verbo to be que se ha utilizado, es decir, en la anterior oración a lo que estamos respondiendo, y el sujeto, o puede ser un nombre, right? En caso de que no tengamos verbo to be, utilizamos un auxiliar, right? So, in the notice that the verb comes before the subject, so the chicken is. No vamos a utilizar la estructura de una oración, right? Que esto es lo importante. Esto de acá era la problemática con mi estudiante. Esta partecita no sigue la estructura de una oración o de los embedded questions. ¿Te acuerdas que primero utilizamos el que iba el luego is al verbo? final? Exactamente, acá no. Ya. Right? Primero va el so, luego va el verbo to be, luego va O el auxiliar. nombre, right? Exactamente. Acá al medio va el auxiliar o el verbo to be. Al revés. All right? Súper.
All right, let's continue. ¿Qué onda con We person? use short sentences with neither to respond to a negative statement. I'm not really hungry. Neither am I. Dean hasn't noticed us. Neither is Jackie. Notice that the verb comes before the subject. All right. Vamos con el uso del neither. Este neither, bueno, en realidad el so, el neither y el either son adverbios, right? Estos adverbios nos pueden ayudar para mostrar coincidencia con lo que haya querido expresar la otra persona, right? Y te había dicho al principio que pueden ser traducidas como yo también, yo tampoco o a mí también, right? Son las tres traducciones más cercanas, right? Es lo mismo que utilizar el me too, right? Hablando del either, right? Es como decir so am I, right? Vamos primero con el uso del neither, right? Tenemos en el ejemplo, I'm not really hungry, neither am I. Dean hasn't noticed us, neither has Jackie. Te vas a dar cuenta que algo que tienen en común estos dos ejemplos es el verbo, right? En este caso, el auxiliar. En esta primera oración, I'm not really hungry, primero nos vamos a percatar de que es una oración negativa, right? Como es negativa y quiero responder de una manera negativa sin tener que repetir toda la oración completa, utilizo este adverbio neither, que básicamente es poner el neither al principio, al igual que el so. El verbo to be, acá lo estoy utilizando, entonces me corresponde copiar, right? Acá lo vamos a copiar. Y como estoy hablando en primera persona, copio el sujeto como de costumbre, right? Neither am I. ¿Se entiende este primer Sí. ejemplo? All right, vamos con el segundo. Jean hasn't noticed us. En este ejemplo estoy utilizando el presente perfecto, right? El presente perfecto simple. Entonces acá tengo el auxiliar has, que es característico del presente perfecto simple. Tengo mi negación hasn't noticed us, right? Como quiero dar a entender la negación, right? Es decir, que a mí tampoco, right? Voy a utilizar el neither, right? Tengo negación, utilizo negación en mi respuesta también. ¿Tengo auxiliar? Sí tengo, entonces lo copio. Después, neither has Jackie, right? Y ya pongo algún objeto. Si te das cuenta el objeto, mejor dicho, el sujeto, no lo estoy copiando de la oración. Hace rato te había dicho que puede variar, right? Es como, Jean hasn't, neither has Jackie. Estoy hablando de otra persona, de otra tercera persona, right? Y es lo que puedes hacer, puede variar absolutamente, es algo súper amplio, entonces depende de qué es lo que vayas a querer decir, right? Dean no nos ha visto, no nos ha notado, right? Tampoco Jackie, right? Yo sé que en traducción no podemos hacerlo literalmente, pero podría ser ese su significado, right? Entonces el neither nos va a... Yes? Ya. Se usa el auxiliar solo cuando va directamente el verbo, ¿no ve? O sea, por ejemplo, was, were es un, o sea, digamos, no sé, Jackie were not in the library. Y ahí diría, Dean, neither were Dean, digamos. Exactamente, sí. Puedes jugar en el tiempo verbal. Porque acá tenemos en el presente perfecto simple, acá tenemos en el presente simple, right? Así que sí puede conjugarse. Ahí entonces solo uso el auxiliar cuando va directo el verbo, ¿no ve? Sí, exactamente. Pero por lo general, Dani, no se utiliza mucho en pasado, right? Yeah. Vas a utilizar el auxiliar cuando hay auxiliar. Vas a utilizar el verbo to be, puede estar en pasado, presente, right?
Y si es que hay, utilizas directamente. Si es que no hay, utilizas el auxiliar para el presente simple. Right? Era en el ejemplo anterior, por ejemplo, ¿dónde está? Acá. En esta parte no tienes algún auxiliar. Ajá, exacto. Right? Está el verbo, digamos, look. Sí, te vas a guiar por look, básicamente, por el verbo te vas a guiar. Ves en qué tiempo verbal está tu verbo, entonces Ajá. si está en pasado, usas el auxiliar en pasado. Ya, Right? sí, esa era mi pregunta. Si estaba solo, o sea, solo uso el auxiliar cuando está solo el verbo. Exactamente. Ya. Cuando no tengas, en otras palabras, cuando no tengas verbo to be, utilizas el auxiliar. Ya. Right? ¿Y cómo vas a saber en qué tiempo verbal? De acuerdo al Fijándote en tu verbo. verbo. Exactamente. Right? Ya. All right. Let's continue. No te vas a olvidar de la fórmula, right? Ya. Acá está más detallado. The response always uses a form of be or an auxiliary verb. Be, have, do, or a modal such as can, could, should, would. If the statement has a form of be or an auxiliary verb, use a form of be or the same auxiliary verb in the response. I'm nervous. So am I. I've never been to Valentino's. Neither have I. This pasta is delicious. So are the vegetables. All right, let's see this point number 4. Para el tema de las respuestas, siempre utilizamos la forma del verbo to be o el auxiliar si es que no tenemos el verbo to be. Podemos tener, por ejemplo, el verbo to be, have, do, or a modal such as can, could, should, would. Es decir, es súper amplio, Van. Puedes decidir qué vas a utilizar y te vas a guiar por lo que la primera persona ha dicho, right? Entonces, if the statement has a form of verb be or an auxiliary verb, use form of be or the same auxiliary verb in the response. Entonces vamos a utilizar lo mismo que está en la primera oración, right? Bueno, lo primero que nos ha hecho la primera persona, porque básicamente estamos respondiendo, ¿no? Entonces, acá tengo que es el presente simple, estoy utilizando el verbo to be. Entonces, I'm nervous, quiero estar de acuerdo, porque yo también estoy nerviosa, podría ser I'm nervous too, right? Pero como quiero sonar más directa, utilizo el so. So, seguido del verbo to be, porque acá tengo. Y en primera persona mi sujeto, right? Acá, I have never been to Valentino's, right? ¿Puedes identificar qué tiempo verbal es? I have never been. El pasado participio. El presente. ¿Es participio? Perfecto. ¿Y cuál es Sí, el participio? pero igual. El verbo ese es el... El tiempo verbal. Utilizas el participio con el presente perfecto simple, Eso. con el presente perfecto continuo, right? Creo que Pero nunca ese no voy es a poder continuo. aprender el nombre de las cosas. Definitivamente. Cuando tenga continuo, hay ing. Cuando no tenga continuo y solo tenga el verbo en participio, es solamente presente perfecto. Right? Aparte de que una característica del presente perfecto simple es que puedes conjugar en tercera persona el auxiliar. Por ejemplo, she has never been. Ya no estoy diciendo have. En cambio, con otro tiempo verbal no lo podrías hacer. Right? Entonces, todos los continuos, presente perfecto, continuo, pasado, pasado perfecto continuo, llevan la ing, right? Y llevan dos verbos, right? Y un auxiliar. Entonces, acá no tengo ninguna ing, entonces, y tampoco tengo el have, que es el característico del pasado. Entonces, por defecto tiene que ser el presente perfecto simple, right? Entonces, te voy a enviar una lista para que puedas ubicar
right? A todos los tiempos verbales. Tiene una oración de cada uno y así vas a ver cuál es la diferencia. Porque en realidad todos los que son perfectos llevan el participio. La diferencia está en el auxiliar, por ejemplo. Si el auxiliar está en she, en has, right? Es presente perfecto, right? Si tengo una ing, tengo otro verbo delante de esto, conjugado con ing, presente perfecto. Presente, ay, Dios mío, present perfect continuous, right? Y si tengo, por ejemplo, en pasado, el auxiliar sería el pasado perfecto, right? Dependiendo si tengo otro verbo en ing, tal vez, right? Se me hace más fácil decirlos en inglés que en castellano. Pero te voy a enviar una lista, Dani, para que te puedas ubicar, porque ya tendríamos que saber las diferencias, right? Ahora vamos a hacer la prueba. O sea, ¿Te acuerdas creo que sé las la diferencias, fórmula? pero no sé el nombre. Ok, si tengo este verbo, esta oración, mejor dicho, es el presente perfecto, simple, right? ¿Cómo podrías cambiarlo al continuo? Agregándole otro verbo con ING. exactamente. Si en lugar de que yo acá tenga have, tengo had, ¿qué tiempo verbal sería? El pasado. Exactamente, pasado. ¿Simple? Perfecto. No, claro, a toda la oración, sí, claro, pasado, perfecto. Exactamente, right? Eso es todo. Tenemos el pasado, el presente y ya no hay más. Y claro, tenemos el continuo en pasado, el continuo en presente. Eso es todo, no es muy complicado. Lo único que te va a ayudar es ver esta partecita, esta primera parte de acá de la oración, el auxiliar. Si está con has, tiene que ser presente, right? Si está con had, tiene que ser pasado. Si tengo otro verbo adicional, tiene que ser continuo, right? Ya. Ok, igual te voy a enviar este PDF para que te puedas ubicar un poquito mejor, porque sí es un poco confuso tantos tiempos verbales. Right? Ya, gracias. All right, don't worry. So we're going to continue with the second example. I have never been to Valentino's, right? Acá estoy en negación, pese a que yo no tengo una forma negativa. Cuando tengo never, automáticamente mi oración se convierte en negación, right? Nunca he estado en Valentino's, right? Entonces, como es negación, me corresponde utilizar el neither, el auxiliar, y al último se va a ir mi sujeto, right? En esta tercera oración tengo this pasta is delicious. Tengo el simple present. Estoy de acuerdo, right? Quiero decir que también están deliciosos los vegetables, right? Entonces, para estar de acuerdo con otra persona, utilizamos el so. Como ya no puedo decir so is the vegetables, porque vegetables es plural. Entonces, pero igual sigo poniendo el mismo verbo to be, solo que en plural. En este caso sería are. Como estoy queriendo utilizar otro nombre, otro sujeto, en este caso de vegetables, es plural, no puedo decir is, cambio por are. Y ambos siguen siendo parte del verbo to be en presente. Do you get it? Yes. All right. Let's continue with number 5. If the statement doesn't have a form of be or an auxiliary verb, use a form of do in the response. Use the same tense as the verb in the statement. Nick plays soccer. So does Dean. ¿Qué onda con los ejemplos? I went to college. He went to college. So, right, we're going to continue. So, if we don't have the form of verb to be, right, we have to use an auxiliary verb, right? So, I'm going to notice that in my statement. So did Nick. Un siglo después. Totally.
totally. So in this statement, I have place, right? This is simple present. So I have to use the auxiliary for the simple present, right? Just. Of course, I'm talking in third person, so I can say do. So do Jean, right? No, I'm talking about Jean. Third person, so I have to use just. And in this example, Talia went to college. I'm gonna see my sentence. I'm gonna look for my verb, and it's in the past. So the correct one would be the auxiliary that we use for the simple past, right? Ajá. All right. Ahora vamos a practicar un poquito. So, yo te voy a decir algunas oraciones y tú me vas a responder, right? Ya. All right. I'm a bit cold. So am I? Very good. So am I? I was busy yesterday. I was ¿qué? Visit. Busy yesterday. So were I? El I funciona con el was. I was. Ay, ¿verdad? Estaba pensando en you. Right? Sí. So was I. was I have got a dog. So have I. Very good. I live in a big house. So do I. I am having lunch. So have I. I am having lunch. Ah, no, claro. So am I. I am going to Susan's party. Neither. Ah, no, I'm going. ¿Es positivo? Yes, I'm going. Yes, I'm going to Susan's party. Yeah, so am I. I can play the violin. I can play the violin. Neither. Uy, el can, ¿se puede usar? I can play the violin. I can play. So, Do I? tengo auxiliar. Ah, es Tengo verdad, modal, can I? perdón. So, can I. Right? Sucede lo mismo. Si tengo modal, copio el modal. No hay ningún problema. Ya, el modal es can, should, would, could. Exactamente. Esos son nuestros modales. Right? Ah, bueno, y el have. Ah, no, eso no es modal. El have ya dependiendo, pero igual no clasifica como el otro día te había explicado, es más verbo que modal. Ya. Right? Ahora vamos con las negativas. I'm not interested in football. Neither am I. Very good. I wasn't at home this morning. Neither was I. I haven't got a car. Neither have I. I don't smoke. Neither do I. I'm not watching TV. Neither am I. I'm not going to buy this CD. Neither am I. I can't ride a horse. Neither can I. Can I? Very good. That's all, right? That's all. Do you have any question maybe? No, well. All right. So we're going to continue with the activity that we have in person. All right. Give me a second, please. ¿Qué está pasando con mi pantalla? ¿Verdad? Un segundo, se está trabando. Qué terrible. Ahora ya, ahora sí.
All right. We're going to see for those examples. ¿Y me podrías dar oraciones con either, Dani? For example, Either. Yes. Puede ser, digamos, I don't eat lunch either. Yeah, yes. Porque es Another one. cuando estás negando, ¿no ve? Yes. Los dos son para negación, pero es dependiendo de la estructura. Right? Pero digamos, no Vamos puedo a- decir I don't have time to go to the shopping neither. Sería either. Exactamente. Right? For example, this is not the first exam for either of us, right? Que sería como este no es el primer examen para ninguna de nosotras, digamos, right? And she's not in any of the pictures either, right? Ella no está en ninguna de las fotos tampoco, right? This hasn't been easy for either of us, right? Podría decir, esto no ha sido fácil para ninguno de nosotros. También podemos utilizar el either para, te voy a mostrar, es bien importante que sepamos esto. El either puede ir tanto al principio como al final, right? Por ejemplo, hay algo que es bien común, que he escuchado bastante. In either case, right? No siempre es negación, pero ya como que un poco, ¿por qué no escribe? Either case, no that it is the point. It is the point of months. Ya. En este caso, tenemos, es una oración cualquiera ya, no tiene ningún sentido, pero me voy al uso del either al principio, right? Que podría ser en cualquier caso, right? Es decir, dependiendo del contexto, el either es bien amplio, right? No es como el neither, digamos, que es un poquito más simple. El either es un poquito más amplio. En este contexto puede significar en cualquier caso, right? Sabemos que es el poder de Marte, digamos, right? Estamos hablando del planeta. O también puede ir al medio, right? Por ejemplo, all right. Puedo decir they look in places right? En esta oración tampoco tengo negación, si te puedes dar cuenta, right? Sin embargo, estoy utilizando el either por su contexto, porque es súper amplio, puede tener otros significados, right? Acá estoy utilizando el principio, right? No tiene nada que ver con la negación en cualquiera de los casos, right? They look their places on either side of the court, right? Acá either significa cada, right? Como ellos tomaron sus lugares en cada lado de la cancha, right? Customers can choose either of them for the convenience, right? Los clientes pueden elegir cualquiera, right? Entonces esto del either es bien amplio, right? Las traducciones de either puede ser como tampoco, right? Ok. Quería darte otro, pero no me acuerdo. Que es el que mi alumno me enviaba. Right, bueno, puede significar tampoco, puede significar puede también, dependiendo del contexto, cualquiera, ya sea cualquier, right? Así que es bien amplio. En esta lección solo hemos aprendido para dar oraciones negativas, right? Pero si es que quisieras, por ejemplo, traducir o utilizar el tampoco, el puede, el cualquiera, ya sea cualquier, está la posibilidad de utilizar el either, right? Que es bien amplio, right? Y en cuanto a dónde va a ir ubicado,
no nos vamos a olvidar de la regla de que primero va el adjetivo, right? Entonces, por ejemplo, puede decir, sí, vi en un libro de cocina que decía at either eggs or potatoes, right? Añadir cualquiera, right? O puede ser huevos o papas, por ejemplo, right? Entonces te vas a dar cuenta cuando vayas a leer, cuando veas alguna peli, algún documental, que el uso del líder es bien amplio, no solo es para negación, right? Y ya depende de ti cómo lo vas a utilizar, right? Cómo vas a poner en qué contexto, right? Súper. ¿Se entiende, Dani? ¿Alguna pregunta tal vez? No, no, bueno. All Todo right. claro. So we're going to continue with the activity. Algo que no está en el libro de Person, o bueno, creo que debe estar más adelante, no me acuerdo la verdad, es el uso del nor, right? El nor es similar al, es como para dar comparaciones, right? Que va ligado con los adverbios. Es decir, esto de los adverbios es un poquito, es como el either, neither, nor, or, bueno, y or en realidad. Nor, or, right? Es básicamente, lo mismo, right? Pero va ligado con los adverbios, right? Así que lo vamos a ver más adelante, pero para que tengas un poquito de idea, igual es el mismo significado. This nor this, right? Esto o esto, right? So, Ya. all right. Sí es lo mismo en realidad, no hay mucho problema, pero solo que para tu conocimiento, porque no está en person. Right? Igual es parte de nuestros adverbios, right? So, we're going to continue practicing. I'm going to share my screen. So, give me a second. Pues ya que lento está, pues. No sé si es mi internet o person. Debe ser mi internet. Yeah. So I'm going to share my screen, right? Once you can see, please let me know. Ya está. All right. So can you please read the instruction? Match the statements with the responses. Drag and drop the answers into the blanks. Talia works for Newsline. So does Amy. Amy isn't a journalism teacher. Neither is Talia. Nick went to college, so did Talia. Nick doesn't play baseball, neither does Dean. Tony didn't believe Nick, neither did Amy. Talia is wearing a wig, so is Nick. ¿Qué es wig? Ubicas cuando ¿cómo se llama esa prenda de vestir? Cuando, a ver, cuando es como una peluca, wig, sí es una peluca, right? Talia is wearing a wig, right? Ya. All right. Hablando del acento británico, right? Del idioma británico puede significar como un sombrero, right? Pero en el americano es una peluca, right? Ya. All right. So Talent's wearing a wig, so let's see how is everything, and everything was good. All right, good job. Good job. Do you have any question, maybe? No, well. All right, thank you. We're going to continue with the second activity that we have. All right.
I'm going to share my screen again. First, I must just fill it out. All right. All right, so I'm going to share my screen again. And once okay, please let me know. Ya está. All right, so completed the dialogue, type the response using so and neither into each block. Use capital letters if necessary. So go ahead, Yeah. please. This is so exciting. I've never eaten at Valentino's before. Neither have I. But I've always wanted to try it. I love the bread. So do I. I like the salad too. ¿Qué? So do I otra vez? What are you thinking of getting as main dish? I can't decide. Sí, porque está hablando de acá del pan y acá está hablando de la ensalada y está respondiendo A la de la ensalada. ensalada. So do I, me imagino. So, do I? What are you thinking of getting as your main dish? I can't decide. Neither can I. Everything on the menu looks good. Spaghetti with fresh tomatoes and wild mushrooms. That doesn't sound bad. Neither does the fish special. You're right. It does sound good. Excuse me, have you decided? I think so. I'll have the fish special. So have I. Can you tell me what it comes with? Rice and broccoli. Oh, I don't really like broccoli. Neither do I. Is there another choice? Of course, you can have carrots. This is such a nice place. I'm so glad we came here. So am I. All right, so is there anything that maybe you want to modify? Okay, no. All right, let's see how is everything. Oh my goodness. ¿Por qué estás tardando tanto? Qué terrible. Wow, ¿qué ha pasado? No sé. ¿Por qué me mandó acá? Student attend is already submitted. ¿Qué ha pasado? Yo estaba ansiosa por ver la respuesta en segundo. Qué extraño. ¿Qué ha pasado? Qué terrible. Mi internet está un asco. A ver, dame un segundito, Dani, porfa. No están respondiendo, person. Estoy chequeando acá. Ya igual estamos. Dios. Qué terrible, se ha trabado, no funciona. O sea, se ha parado en donde ni siquiera en las respuestas me ha votado de person. Qué bacán. O es mi internet o es la página que está en mantenimiento. Creo que está. Ya. Bueno, vamos a ver ya ahora si ya está funcionando, creo.
Ya, bueno, porque hemos perdido las respuestas en realidad. A ver, voy a ver si se han perdido. Pero puedo suponer de que sí. Ah, no, sí. Pero acá, ok, me aparece esto, pero ¿te acuerdas que hemos puesto aquí? I think so. I'll have the special fish. So, have I. ¿O qué hemos puesto ahí? Ya no me acuerdo. Porque estamos utilizando el will. So, will I? Yes. Y pues estamos utilizando el will. Entonces, porque el will igual es auxiliar, right? Entonces, la respuesta correcta sería, so will I, right? Pese a que no hemos visto ningún ejemplo con will, pero ya suponemos, porque como igual es auxiliar, tenemos que volver a responder con ese auxiliar, right? Súper. All right, Danny, do you have any question maybe? No, güey, nada. All right, that's good to know. So we're going to stop until this part because we finished the whole lesson. So please don't forget your speech for tomorrow, right? And please don't forget the verbs that I sent you, right? The phrasal verbs I'm gonna ask you tomorrow, right? Súper. All right, thank you, Danny. So I launched the pool. Can you see it? Sí, ya me llegó. All Ya right, está. thank you, Danny. Thank you for your attention. Have a great day. You too. Bye, Bel. Bye-bye.